Muy bien, vamos a continuar con la solución de nuestros ejercicios. Ya teníamos la solución para el inciso 1 y 2. Vamos a realizar el ejercicio 3 y 4, o al menos los incisos 3 y 4. Vamos a pasar nuevamente al editor de ecuaciones. El ejercicio 3 nos dice que tenemos 6.88 por 10 a la menos 8. Más, en este caso, se va a aplicar una suma, más 3.36 por 10 a la menos 10. ¿Ok? Ahora, como en el caso anterior, para la resta, nosotros tenemos que ajustar uno de los dos exponentes. ¿Cuál sería el correspondiente o cuál quieren ustedes que ajustemos? Vamos a ver qué comentan. Ok, nuevamente, ahora sería el 6.88. Por 10 a la menos 8 vamos a pasar a por 10 a la menos 10. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué representa? Que vamos a pasar de un menos 8 a un menos 10. ¿Cuál es más grande y cuál es más chico? Así es, el más grande sería menos 8. Eso quiere decir que nos vamos a mover en dirección de un número más pequeño. ¿En qué sentido vamos a mover el punto decimal? ¿A izquierda o a derecha? Sería como lo comentan Areli, Francisco y Yuleni, hacia la derecha. Recordemos, cuando yo muevo el punto decimal a la derecha, me dirijo a exponentes más chicos. Si yo muevo el punto decimal a la izquierda, me dirijo hacia exponentes más grandes. Entonces, ¿cuántos espacios tendría que moverme? Dos, efectivamente. Entonces, de tener 6.88, ¿cuánto vamos a tener? En lugar de 6.88, exactamente, tendríamos 688. Ahora, por 10 a la menos 10. Y sumado al 3.36 por 10 a la menos 10. Realizamos la operación. Y nos quedan 688 más 3.36. ¿Cuál sería el resultado? ¿Es correcto? Muy bien. 691.36. Con el exponente exactamente por 10 a la menos 10.
Entonces, de esa manera quedaría resuelto nuestro tercer inciso. Pasando al cuarto, ahora nosotros vamos a tener una división y tenemos 2.04 por 10 a la menos 3 entre 1.1 por 10 a la menos 9. Así lo vamos a expresar. Yo lo voy a poner en forma de fracción. .04 por 10 a la menos 3 entre 1.1 por 10 a la menos 9. Y como ya lo hemos visto anteriormente, lo que vamos a hacer primero es dividir el 2.04 entre el 1.1. ¿Cuánto les da? Así es. Nosotros tendríamos 1.854. Es correcto, muy bien. Muy bien. Ahora, el exponente. Recordemos, cuando nosotros estamos dividiendo, va a ser obviamente la operación contraria a como cuando estamos multiplicando. Cuando multiplicamos, sumamos los exponentes. Cuando dividimos, los vamos a restar, pero hay que tener mucho cuidado. En este caso vamos a tener menos 3 menos 9. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener que aplicar la ley de signos. Menos por menos nos va a dar más. Por consiguiente, vamos a tener menos 3 más 9. ¿Cuál sería el resultado del exponente? Exactamente, tal y como lo ponen los compañeros en el chat. Nuestro exponente sería 6, ¿sí? Aplicando, como les comento, la ley de signos. Entonces, ese sería el resultado para el inciso 4. ¿Alguna duda hasta aquí de las operaciones que estamos realizando? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio 5, ya que parece que está quedando un poquito más claro cómo trabajar con los números en notación científica. Voy a bajar un poquito esto y aquí vamos a trabajar el siguiente problema. Ahora, estos ya son planteamientos un poquito más, digamos, usuales, más prácticos. Vamos a tener primero, nos dice, un virus en una célula cuyo tamaño está comprendido entre 0.01 y 0.3 micras. Si una micra es una milésima parte de un milímetro, ¿cuántos metros mide un virus? Si un virus mide 0.12 micras, ¿cuántos de estos virus alineados hay en el borde de tu pupitre? Bueno, obviamente este es enfocado a una situación en la que nosotros estemos en el aula para poder medir la tabla del pupitre. Vamos a trabajar con el siguiente dato. Vamos a trabajar la situación final. Obviamente, ¿cuántos metros mide un virus? Lo vamos a dejar ahí en el aire, porque esto no nos pone una dimensión concreta. A donde sí nos pone una dimensión concreta es aquí, en donde nos dice que el virus mide
0.12 micras. ¿Ok? Entonces, esta dimensión la vamos a trabajar de modo que vamos a saber cuántos virus podrían caber alineados en el borde de un pupitre. Vamos a considerar, según recuerdo, en su momento medimos el borde de la paleta, está alrededor de los 30 centímetros. Vamos a considerar eso, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a lo que es el editor de ecuaciones. La longitud del pupitre o del frente del pupitre son 30 centímetros. Y el tamaño del virus es de 0.12 micras. ¿Ustedes recuerdan con qué símbolo representamos las micras o los micrómetros? Está en la tabla que vimos el día de ayer. ¿No sería con una M mayúscula? Efectivamente, sería, como lo comenta Francisco, obviamente tiene la idea, sería con la letra griega mu. Con esto. Obviamente estamos hablando de micrómetros. Y ahora vamos a saber cuántas veces cabe este virus en el frente de una paleta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes recuerdan la tabla, los centímetros equivalen a tener, en este caso, 30 por 10 a la menos 2. ¿Sí lo recuerdan? ¿Tienen a la mano su tabla? Ok, muy bien. Nos comentará Eli que ella tiene a la mano la tabla. Si lo recordamos, como les decía, a la altura de lo que es el centi, que en este caso estamos hablando de centímetros, nosotros multiplicamos por 10 a la menos 2. Luego, obviamente esto está en el equivalente a metros. Enseguida, para los micrómetros, ¿por cuánto tendría que multiplicar? ¿Cuál sería la notación científica equivalente? Por 10 a la menos 6, exactamente. Entonces, nos queda 0.12 por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Ahora, para saber cuántos virus caben alineados en 30 centímetros, ¿qué operación vamos a realizar? ¿Cómo lo haríamos? Exacto, una división. ¿Cómo vamos a dividir? Pues obviamente la dimensión, que serían los 30 centímetros, o 30 por 10 a la menos 2, entre el tamaño del virus, para saber cuántos caben, entre 0.12 por 10 a la menos 6. Entonces, la cantidad de virus va a ser igual a 30 por 10 a la menos 2 metros entre
0.12 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quedaría? Recordemos aquí. Primero tenemos que dividir los números o las cantidades. En este caso, 30 entre 0.12. ¿Cuánto nos da? 30 entre 0.12. Exactamente. Obtenemos 250. Por 10. ¿Cuál sería el exponente correspondiente? Así es, por 10 a la 4. Esto, si lo ponemos en notación normal, ¿cuántos virus serían? Si lo ponemos en notación normal, ¿cuántos virus serían? Así es, precisamente como lo comenta o como lo pone Cristian. Serían 2.500.000 virus. ¿Esto por qué? Porque después de el punto decimal que ya tenemos inicialmente, nosotros vamos a movernos 4 lugares hacia la derecha. Y entonces esa es la cantidad real que nosotros estamos representando. 2.500.000 virus alineados en el frente de su paleta, de la paleta de su pupitre. En su momento, pues ya nos daremos una idea, lo podrán medir y como les digo, es aproximadamente 30 centímetros, hasta donde yo recuerdo. Pues la verdad son bastantes virus los que caben en esa extensión. Obviamente, como dice aquí, si los alineáramos. Bueno, ¿alguna duda de cómo resolvimos esto? ¿No? Perfecto. Les comentaba, mi buen Ángel, se supone que estamos considerando el frente de un pupitre. Entonces, en su momento yo recuerdo cuando realizamos esto en aula, hace algún tiempo, el frente de la paleta da más o menos 30 centímetros. Entonces nos basamos en ese dato, nos basamos en un aproximado que consideré, que recuerdo que mide el frente de una paleta de butaca. ¿Ok? Entonces, de ahí salió el dato. Y a partir de ahí, como ustedes lo pudieron ver, pues nosotros fuimos resolviendo nuestro ejercicio. Tenemos un aproximado de lo que podrían ser la cantidad de virus en el frente de una paleta. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio 6 nos dice, la distancia entre el centro de la Tierra y el de la Luna es de a ver, permítanme, creo que aquí tenemos un detalle con la cantidad. Permítanme un momento. No se copió de la manera correcta.
Ok. Aquí el detalle es el siguiente. Sí, se copió un poquito sin formato. La situación es la siguiente. Nos dice, o nos debe decir, la distancia entre el centro de la Tierra y el de la Luna es de 3.84 por 10 a la 8 metros. ¿Sí? Punto y seguido, si el radio de la Tierra es de 6.37 por 10 a la 6 metros y el radio de la Luna es de 1.74 por 10 a la 6 metros, calcula la distancia entre la superficie de la Tierra y la de la Luna. ¿Ok? Los voy a pasar o voy a pasar estos datos al editor de ecuaciones para que los podamos ver ya como debería ser. Nos dice que la distancia entre centros es igual a 3.84 por 10 a la 8 metros. Nos dice que el radio de la Tierra es igual a 6.37 por 10 a la 6 metros. Y el radio de la Luna es igual a 1.74 por 10 a la 6 metros. Ahora, lo que nos pide es la distancia entre superficies. ¿Cómo la podemos obtener? Restando los dos radios a la distancia entre la Tierra y la Luna. Entre la distancia de los centros, es correcto. Nosotros tendríamos que, pues, grosso modo, a esta distancia que tenemos aquí, de la distancia entre centros, restarle, como bien comenta Jimena, restarle la distancia que hay de radios. Entonces, estos dos se le van a restar a el valor de la distancia entre centros. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, lo ideal es, vamos a sumar estos dos valores. Le vamos a poner suma de radios. ¿Cuál sería el resultado de sumar los radios? Ok, acá nos comenta Yuleni que sería 8.11. Creo que es correcto. Es correcto, sí. Entonces tendríamos el resultado como 8.11. ¿Y cuál sería el exponente para nuestra notación científica? Efectivamente, si nos damos cuenta, estamos realizando la suma de forma directa porque los exponentes de los radios son iguales. Entonces, nuestro resultado también tendría que ser por 10 a la 6. Ahora, este resultado que tenemos de la suma de los radios, se lo vamos a restar a la distancia entre centros para poder obtener la distancia entre superficies. Entonces, vamos a tener
3.84 por 10 a la 8 menos 8.11 por 10 a la 6. Tendríamos que ajustar uno de los dos. ¿Cuál ajustamos? El 3.84. Ok, podemos ajustar el 3.84. Muy bien. Vamos a pasar de un número más grande, que es el 8, a uno más chico. Entonces, nuestro punto decimal, ¿hacia dónde se va a mover? Así es correcto. Tendría que moverse a la derecha. Los dos lugares que tenemos de diferencia entre los exponentes. Por lo tanto, vamos a tener que son 384 por 10 a la 6. Menos 8.11 por 10 a la 6. Entonces, la distancia entre centros es equivalente a ¿cuánto sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? ¿Es correcto? 375.89. Efectivamente, ya completo tendría que ser por 10 a la 6, como nos lo pone Francisco. Entonces, efectivamente, ese sería nuestro resultado. Obviamente, recordemos, estamos hablando de metros. Ahora, si nosotros utilizáramos un prefijo, ¿cuál tendría que ser? Mega, así es, exactamente. Obviamente, nosotros no podemos escribirlo con mega. Tendríamos, como lo dice Jesús Manuel, ponerle una M mayúscula. Tendría que ser M mayúscula. Y entonces, esto se lee como 375.89 megámetros. ¿Ok? De esa manera quedaría expresado ya con un prefijo. Y bueno, si se dan cuenta, pues es a lo mejor más fácil recordar 375.89 megámetros a decir 375.89, perdón, por 10 a la 6 metros. Digamos que es un poquito más engorroso el manejar el dato de esa manera. Entonces, a veces por comodidad se termina pasando a este tipo de representación. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Muy bien, si no hay dudas, perfecto. Ahora, vamos a pasar al siguiente problema. Ok, muy bien. Gracias a los que indican que no hay dudas. Vamos a trabajar entonces el problema 7. Con este problema nosotros terminaríamos la clase de hoy y a ustedes se les quedaría resolver el problema 8 y 9. ¿Sí? Si se dan cuenta, el problema 9 también tiene la representación que estábamos viendo en el 6. Entonces, aquí nosotros vamos a leer 1.6 por 10 a la menos 8. ¿Ok? De esa manera nosotros lo vamos a indicar para los kilómetros por hora que nos está indicando. ¿Ok?
¿Alguna duda con respecto a eso? Lo mismo, ok, muy bien, gracias. Lo mismo en el problema 8. Como les comentaba, a veces se copia sin el formato. Exactamente. El 0.05 centímetros es al cubo. Estamos hablando de volúmenes. Entonces es centímetro cúbico. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Ahora, bueno, vamos a pasar a la solución de nuestro problema. En este caso, sucede algo similar con la situación de la representación. Nosotros tenemos que nos indica que en 18 gramos de agua hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? A eso se refiere. Y nos dice, ¿cuál es la masa en gramos de una molécula de agua? ¿Sí? Esa es la situación. Ahora, vamos a pasar a la parte de la solución. Nos dicen que tenemos una masa de 18 gramos. Y que tenemos una cantidad de moléculas, lo voy a poner así, cantidad de moléculas igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Esas son las que caben en 18 gramos. Ahora, ¿cuál es la masa de una sola molécula? ¿Cómo quedaría esto? Obviamente nos dice que la masa la vamos a representar en gramos. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo la podríamos calcular? ¿Cómo quedaría representado? ¿Cómo haríamos la operación para calcular la masa de una sola molécula? ¿Sería dividir 18 gramos entre la cantidad de moléculas? Así es, exactamente. Es correcto. Tendríamos que dividirlo. Los 18 gramos entre la cantidad de moléculas. Ahora, nos quedaría de esta manera. Vamos a representarlo en gramos porque, pues obviamente esa es la unidad que nosotros vamos a manejar. Ahora, aquí. ¿Cómo quedaría o cómo puedo hacer esta operación para poder manejar la notación científica? Obviamente el número de abajo está representado en notación científica. El número de arriba, ¿cómo puede ser representado en notación científica? Para mantener los gramos. Platicamos algo parecido a esto al principio, el día de ayer. De cómo se representa un número de manera que me dé el mismo número
pero representado en notación científica. ¿O cuál era el equivalente en notación científica? Para no afectar la forma en la que lo estoy representando. Sería 18 por... No, ya me equivoqué, esperen. No habría que recorrer el punto como lo comenta Francisco. Ariadna es correcto, Areli también, Yuleni, así es. Efectivamente, nosotros tendríamos que representar nuestra cantidad, en este caso los 18 gramos, por 10 a la 0. Y recordemos, cuando yo represento por 10 a la 0, quiere decir que yo estoy indicando que el 10 está a la 0 y por lo tanto es 1. Cuando yo multiplico 18 por 1 me va a dar lo mismo. No puedo recorrer el punto decimal en este caso. ¿Por qué? Porque entonces ya no estaría representando gramos. Estaría representando otra unidad en el espectro de la masa. Entonces, lo correcto para mantener los gramos y representarlo en notación científica es de esa manera. Y de esa manera nosotros ya podemos aplicar nuestra división. Y entonces, nosotros tendríamos que dividir primero 18 entre 6.02. ¿Cuál sería el resultado? Exactamente. 2.99. Sería 2.99. 18 entre 6.02 sería 2.99. Ahora, por 10 a la ¿cuánto? Menos 23. Exactamente. Aplicando la misma regla para la división, nosotros vamos a tener que restar los exponentes. 0 menos 23 nos da menos 23. Y esto sigue siendo representado en gramos. ¿Ok? Pues así quedaría nuestro resultado. Sería todo por hoy, muchachos. Sería todo por lo que respecta a la semana. Entonces, por favor, resuelvan los 2 problemas que faltan. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Para dudas, ya no nos da mucho tiempo. Por favor, ahí en el grupo, cualquier duda, adelante, se las respondo.